¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En los días finales de esta caótica administración de Biden, realmente hay que frotarse los ojos, literalmente, para tratar de entender qué o quién están moviendo los hilos de lo que son acciones que más parecen encaminadas a actuar en contra de nuestro país que a su favor o en su defensa. Con una frontera aún abierta y con una nutrida caravana de migrantes acercándose a nuestro país en ese último intento por entrar antes de que Donald Trump y su equipo tomen posesión del gobierno. El resultado de su desastrosa política de puertas abiertas a la vista, con más de 11 o 12 millones de indocumentados, entre los que hay más de 500.000 delincuentes, asesinos, violadores y pandilleros, de los que tenga conocimiento las autoridades y que ahora están en nuestras calles, con algunas de nuestras ciudades y estados colapsados por individuos atestando las calles a veces como zombies bajo los efectos del fentanilo, durmiendo en tiendas de campaña o sobre cartones, y los residentes más vulnerables por el desvío de recursos a la policía o a los cuerpos de seguridad para poder atender sus necesidades, con un crimen que se ha disparado exponencialmente a manos de las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua o violadores y pedófilos confesos, y la amenaza de cédulas terroristas que podrían estar fragando atentados contra nuestro país. Yo quisiera que alguien, quizá alguno de ustedes o alguno de los ilustres invitados que nos van a acompañar esta noche, pudieran explicarme cómo es posible que, más allá de ser demócrata o de ser republicano o del color de un partido, un presidente de Estados Unidos puede estar vendiendo por internet hasta con $5 partes del muro fronterizo que se hizo en la administración de Trump y que es uno de los diques que se necesitan para poder frenar esa avalancha migratoria que él mismo, su zarina, la señora Harris y el señor Mayorkas han creado. Pero, ¿cómo es posible que los gobernadores de esos estados fronterizos, como el señor Abbott, tengan que estar tratando de comprar esos costosísimos materiales que pagamos todos de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, y que ahora están siendo rematados por peniques? ¿Cómo se puede llegar a ser tan maquiavélico, quizá tan ciego? Ya durante estos 4 años, ustedes recordarán cuando esos mismos gobernadores, por ejemplo, el señor Abbott, trataba de proteger algunos de los puntos más álgidos de la frontera de sus estados con alambre de púas, y llegaba el gobierno federal con tijeras en mano para retirar, para cortar esas barricadas. Pero esto realmente es tan de juzgado de guardia como entregar un perdón presidencial a su hijo Hunter, no solo por sus crímenes, sino por si acaso, haciéndolo retroactivo 10 años por si el Comité de Supervisión del Congreso pudiera avanzar con sus investigaciones y llegar a presentar cargos contra él y quizás hasta la familia Biden por esos turbios negocios de Hunter en Ucrania, en Rusia y en China. O extendiendo la clemencia por eso de que hay que desviar la atención del foco público de su hijo a otras 1.500 personas, incluyendo empleados corruptos del gobierno, entre los que se encuentran personas como Rita Cromwell o Paul Dudgeas, que costaron a los contribuyentes de este país decenas de millones de dólares por sus fraudes usando sus posiciones de gobierno. Estos señores es simplemente una bofetada en la cara a la gente de bien. Pero una administración que comenzó creando esta crisis sin paralelo en la frontera, polarizando a niveles insospechados esta sociedad, saliendo de la forma vergonzosa y caótica que lo hicimos de Afganistán, trastocando la separación de poderes y usando la justicia y las agencias federales para perseguir oponentes políticos, imponiendo a nuestras escuelas y sociedades esa nueva y trastocada visión globalista del mundo, la famosa agenda woke, en la que además los victimarios tienen más derechos que las propias víctimas y el delito se castiga si viene de abajo, pero ojo, se tapa y se perdona si viene de arriba. No podía terminar de otra manera. Ahora solo nos queda la esperanza depositada en las urnas, la imperiosa necesidad de ese cambio y de esta defensa de nuestros valores, identidad y patria, que, como dice Willy, ya viene llegando. Con Helen, porque realmente Helen, ya hay muy pocas evidencias de que los medios de comunicación, el mainstream media, pueda seguir negando, pueda seguir tapando lo que cada día son más evidencias. Este tema del muro, a mí particularmente me tiene crispados los nervios y creo que a muchas de las personas que nos están viendo también. ¿Cómo es posible que ese dinero que hemos pagado nosotros de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, para construir un dique de contención, para que no sigan llegando, de repente este presidente y esta administración lo estén rematando en Internet?
Y es que lo que están haciendo, y yo creo que lo dijiste en tu introducción perfectamente, Marianne, que es una bofetada al contribuyente, al votante y a la seguridad nacional, porque es que casi que lo están regalando, están buscando cómo eliminarlo para poder frustrar las intenciones de la administración entrante del presidente Trump, que gana con un voto popular mayoritario, así como por el colegio electoral. O sea, es realmente, no solo que esta es una administración corrupta, mal llevada, pero es malintencionada, porque están haciendo todo lo posible para frustrar lo que la mayoría de los votantes quieren. Y cuando tú hablas de todos los delincuentes, de todas las personas, los criminales, tren de Aragua que ha llegado, más de 300,000 niños que han cruzado la frontera se han perdido. ¿Dónde están esos grupos de izquierda que reclaman por las víctimas y no tienen una palabra para esos niños perdidos que pueden ser víctimas, probablemente muchos de ellos, de lo que es el tráfico humano, el tráfico sexual? ¿Dónde están esas voces que claman por esas criaturas? Ausentes. Son, sí, guardan un silencio que realmente da una pena enorme, pero tenemos una nueva administración, el presidente Trump sabe lo que tiene por delante y va a tomar las riendas adecuadamente, lo ha estado haciendo. Él va a comenzar a arrancar a partir del 20 de enero con unas de sus decisiones ejecutivas que va a tomar parte, y mucho de ello va a tener que ver con la frontera y asegurar la frontera y tomar decisiones de qué hacer con estos delincuentes, particularmente los de Tren de Aragua. Y ha sido muy claro el presidente Trump que él va a comenzar a hacer redadas en contra de estos criminales, más de 500,000 que existen, de que se saben que están en el país, para sacar a estos criminales. Y los países que no lo quieran aceptar van a tener con unas consecuencias económicas muy dramáticas. Pacho, tú has sido ex vicepresidente y para mí, lo que más trabajo me cuesta creer, y creo que las personas que nos están viendo al otro lado de la cámara coincidirán conmigo, es que más allá de ser demócrata, de ser republicano, más allá de que seas rojo, que seas azul, la idea de defender tu patria, aunque no te quieras llamar patriota, aunque para ti eso sea despectivo, pero defender la posición por la que los ciudadanos de este país te han votado, ¿cómo es posible que se llegue a estos extremos, Pacho? No, mira, yo creo que primero la polarización que hay hoy en el mundo y en Estados Unidos en particular genera esas divisiones, esas rupturas que tienen pues el efecto que estamos viendo. Creo que los americanos se pronunciaron clarísimo. Fue un voto masivo donde mostraron o dejaron un mensaje de esperanza distinto, y yo quisiera ver para adelante, porque es que yo sí tengo mucha esperanza. Yo lo que sentí en Estados Unidos, acabo de llegar de allá, en Washington, en Nueva York, inclusive en Nueva York, yo te digo que es el epicentro del liberalismo mal interpretado americano. En Miami sentí una vibra, y lo escribí, un sentimiento de positivo de vamos a recuperar las cosas buenas, porque desafortunadamente los 4 años pasados, y sin quedarse en eso, por lo menos para América Latina fueron un desastre absoluto, y obviamente para Estados Unidos también, porque los americanos mostraron con su voto y con su voto contundente que no querían y que querían un cambio absolutamente distinto. Es sobre la base de esa esperanza que creo que hay que construir, es sobre la base de ese discurso sencillo, concreto y práctico que Trump le llevó al electorado y que lo planteó clarísimamente. Es lo que tenemos que construir, y creo que hay una esperanza, y en América Latina se siente, y en latinoamericanos que viven en Estados Unidos y que dicen yo quisiera volver. Le cuento dos conductores de taxi de Uber cubanos, uno llegó hace 7 años, otro hace 9, decía yo quisiera volver a mi país, pero quiero volver a mi país en libertad, porque lo que hay es un comunismo que acabó con todo, que destruyó todo, pero tengo la esperanza. Y decían ambos, tengo la esperanza que con Trump eso se pueda volver realidad.
Entonces, hay un momento muy interesante. Obvio, ya la administración demócrata, chao, hasta la vista. Como decía Bill Clinton, como decía Hasta la este vista, famoso baby. actor, Robocop. hasta la vista, baby. Pero yo creo que hay que mirar con gran optimismo el futuro, porque hay un presidente con mandato, un presidente que está dispuesto a hacer las cosas que muchos otros presidentes no iban a hacer, y tiene mucho apoyo, por lo menos en América Latina, para las cosas que hay que hacer para liberarla de estas dictaduras y de esta opresión, que entre otras es la que genera gran parte de esa migración que está llegando a Estados Unidos. Totalmente, Helen, y yo creo que de eso hemos hablado también, de la esperanza de un cambio, cuando se habla de una nación polarizada, cuando nos vendía la idea de la polarización con Donald Trump. Yo creo que esa victoria en las urnas demostró que nunca había habido una nación tan unida frente a lo que estábamos viendo y con la esperanza que dice Pacho de lo que está por venir. Ahora, lo preocupante de todo esto es la manera en la que se está haciendo esa transición y quién está haciendo realmente esta transición. Seamos muy honestos, el presidente Biden ha sido un presidente inexistente, un presidente invisible durante tanto tiempo. Lo hemos visto últimamente en África, lo hemos visto en Brasil, perderse en la selva, y cuesta trabajo pensar que él sea realmente la persona que está tomando las decisiones en esta transición en estos momentos. Mira, yo creo que una de las cosas que vemos en este momento es que, y el ex vicepresidente lo toca cabalmente, que tiene que ver con la influencia, la infiltración marxista en Latinoamérica. Pero hay que hablar en claro, lo hemos tenido en Estados Unidos también. Y yo creo que eso es lo que tenemos que enfrentar. Cuando uno habla sobre esta administración manejada, manipulada por una ultraizquierda globalista que no aprueba, no aporta por nuestra seguridad nacional, como tú mencionabas, Marian, y así como decía el vicepresidente Santos. O sea, tenemos que ver que tenemos un mal adentro y tenemos que sacarlo y erradicarlo. Tenemos 4 años, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el ex vicepresidente Santos, que uno siente un alivio con esta nueva administración que entra, que uno siente un alivio y un llamado a reclamar los valores tradicionales y patrióticos del país, regresar al respeto al Estado de Derecho. Eso es lo que la gente quiere. Mejor oportunidad, no sentirse ignorado y burlado por parte de un gobierno federal que le importa un pepino si puedes cuadrar y poder pagar para los gastos diarios de la familia, y realmente tomar en cuenta lo que es básico y necesario para poder seguir adelante. Seguridad fronteriza, seguridad nacional, y cómo definimos seguridad va a ser importante, porque para los demócratas, por lo menos la administración Biden-Harris, seguridad fronteriza no tiene nada que ver con seguridad nacional. Y el hecho de que tenemos drones por encima de New Jersey, que nadie quiere hablar sobre qué es lo que está pasando, y no son los primeros drones misteriosos que cruzan nuestra frontera en el 2024. Eso no es seguridad nacional tampoco. Tantas cosas pasando que gracias a Dios que vamos a tener un nuevo gobierno, una nueva administración que escucha al pueblo y tiene y va a liderar con sentido común. Vamos a hacer una pausa. Voy a regresar con el ex vicepresidente Pacho Santos, porque justo estábamos hablando, y yo creo que mencionan los dos muy bien, tanto Helen como él, el tema de la seguridad nacional, esperanza, etcétera. Y sobre todo va a haber un cambio, y va a haber un cambio profundo también en esos medios de comunicación que durante mucho tiempo estuvieron tapando las evidencias de una forma absolutamente descarada, que estuvieron tratando de poner el pie en el cuello a aquellos periodistas un poco más conservadores, y ni siquiera poniendo el calificativo de conservador o de liberal, periodistas que eran capaces de poner sobre una mesa de trabajo las cosas que otros ocultaban. Eso está cambiando, y quizá esté cambiando también para bien. Vamos a hablar de unas imágenes